Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche. Antes de empezar, un rápido repaso de contenidos. En el programa de hoy vamos a recordar a una gran actriz italiana, Anna Magnani, volcánica e indomable. No, mire, conmigo no hay manera porque nadie lo ha conseguido. Yo sí lo conseguiría. Perdería el tiempo, tranquilo. Visitaremos la galería de los perros más famosos del cine clásico. No intente nada o el perro lo destrozará. ¿Hasta? Ya puede salir, no te hará nada. Charlaremos con el director Armando Ravelo y en nuestra serie dedicada a la ciencia ficción tenemos hoy a uno de los monstruos más pavorosos que ha conocido el cine. El xenomorfo de Alien, el octavo pasajero. Es una interesante combinación de elementos que le convierten en un feroz hijo de puta. Todo esto y algunas cosas más en los próximos 50 y tantos minutos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El aniversario que rescatamos esta semana nos lleva hasta Italia. El próximo martes, día 26, se cumplen 50 años del fallecimiento de Anna Magnani, una de las mejores actrices que ha dado ese país y por extensión de todo el cine mundial. Fue la primera intérprete italiana en ganar un Oscar, premio que solo han conseguido otros dos compatriotas suyos, Sofía Loren y Roberto Benigni. Y esta es su historia. Esta dama que se va a casa caminando junto al muro de un palacio patricio es una actriz romana, Anna Magnani. Ella podría muy bien ser el símbolo viviente de esta ciudad. ¿Eso crees? En 1972, un año antes de la muerte de la actriz, Fellini le dedicó en su película Roma un pequeño homenaje. La filmó caminando por las calles de la ciudad de regreso a su casa en el Palazzo Altieri. Roma vista como una virgen vestal y una loba, como una aristócrata y una prostituta, como un bufón melancólico. Ahora tengo mucho sueño. Y es que para la mayoría de sus compatriotas, la Magnani era el icono cinematográfico por excelencia de la capital italiana, una ciudad que siempre estaba en su boca. ¿Sabe cómo decimos en Roma? Para recibir hay que dar. Y de la que aseguraba sentir auténtica necesidad. No ero stata mai tanto lontano da Roma. Nunca había estado alejada de Roma tanto tiempo, 5 meses por el rodaje de La Rosa Tatuada. Tenía verdadera necesidad de ver Roma. La actriz no solo protagonizó películas como Roma, Ciudad Abierta o Mamma Roma, sino que le molestaba profundamente que en sus biografías dijeran que había nacido en Egipto. Oh no, senta, non so chi ha messo in giro questa storia. Yo no sé quién ha difundido esa historia. Yo nací en Roma, mi madre se casó y vivió algún tiempo en Egipto y yo pasé con ella un año allí. Quizá de ahí venga esa historia. Pero yo quiero que todos sepan que soy romana porque nací en Roma. Volcánica, temperamental, especialista en personajes de la vida real, nadie reía en el cine tan estrepitosamente alegre como ella, ni nadie lloraba con lágrimas más tristes. Tenía un carácter fuerte. Oye, que yo nunca he roto la cara a nadie, siempre he caído simpática a todo el mundo. Era también hipocondríaca y enormemente supersticiosa. Entra y lávate la cara con agua de sal y echa la sal por encima del hombro, ¡corre! En una entrevista de 1962, ella misma se definía así. Sono profondamente umana e anche se non si vede. Soy profundamente humana y aunque no se vea fácilmente, guardo mucha poesía en mi interior. Soy leal, mucho, demasiado. De las lecciones de la vida aprendí el coraje y de las lecciones de mi profesión el deseo y el placer de ser amada por tanta gente. Es una sensación maravillosa. Da tanta gente, molto bello come sensazione. Per quanto sei bella Roma.
Nanarela, como la llamaban cariñosamente, nunca conoció a su padre. Ya de mayor y siendo famosa, se propuso buscarle y descubrió sus orígenes en Calabria y que su apellido era del Duce. Entonces dejó de buscarle porque, según dijo, no quería que la llamaran la hija del Duce. Anna Magnani comenzó su carrera cantando en los teatros y cabarets. Eccolo piccolo plata d'un varo sonata vari ver. Señora, ¿está lista? Sí, estoy lista. Yo también estoy lista. Menos mal. Sus canciones le llevaron a la revista y allí, interpretando pequeños papeles cómicos, le picó el gusanillo de la actuación. Aunque en el fondo, ¿qué es actuar? Si ahora yo creyera que soy otra, si hiciera como si fuera otra, claro que estaría actuando. A mitad de los años 30 comenzó a actuar en el cine en papeles secundarios, y eso que, como decía su hijo Luca, no tenía el físico que por entonces se demandaba en las pantallas. Era físicamente totalmente diversa Era totalmente diferente a las actrices que se estilaban en la época, rubias, con permanente, vestidas elegantemente. Ella, en cambio, iba despeinada, sin maquillaje, tenía una nariz grande y una boca imperfecta. Era exactamente lo contrario a lo que en aquel momento se buscaba en el cine. Una de sus primeras películas como protagonista fue Campo dei Fiori, de 1942, en la que daba vida a una vendedora de fruta. ¡Aranci! ¡Más que aranci! ¡Dai con l'aranci de Palermo! ¡3 al kilo! Pero su consagración definitiva y su primer éxito internacional llegaría en 1945 con Roma, Ciudad Abierta, la película que implantó el neorrealismo en el cine italiano. El nuestro es un matrimonio de guerra. Iremos un momento a la parroquia de Don Pietro y listos. Ah, ¿se casan por la iglesia? Sí. Francesco no pensaba hacerlo, pero yo le dije, es mejor que nos case Don Pietro, que al menos es uno de los nuestros, en vez de que lo haga un colaborador fascista en el juzgado. ¿No le parece? Visto así, está bien. La escena de su muerte, abatida por soldados mientras corre persiguiendo al camión nazi que se lleva a su hombre, ha quedado como uno de los momentos más estremecedores de la historia del cine. ¡Malditos! ¡Francesco! ¡Deténgala! ¡Doña Pina! ¡No me toquéis cerdos! ¿Pero a dónde va? ¡No! ¡Vuelva! ¡Francesco! 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 ¡Pino! ¡Pino! ¡Mamá! ¡Mamá! La actriz inició con el director de esta película, Roberto Rossellini, una relación profesional que le llevaría a trabajar en otro de sus mejores títulos, El amor, y también una relación personal, ya que los dos se convirtieron en pareja, un romance que terminó de forma abrupta el día en que Rossellini la abandonó por Ingrid Bergman. ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¡Payaso! La actriz no se lo tomó nada bien. Quítate de mi vista, porque cada vez que te vea, te voy a hacer recordar este día histórico. Presa de los celos, dio pie a lo que la prensa llamó la Guerra de los Volcanes. Mientras Rossellini rodaba con la Bergman Stromboli en una isla, ella se trajo de Estados Unidos a William Dieterle para rodar en la isla de al lado Vulcano, una historia casi calcada. En los años siguientes, Anna Magnani se convertiría en la gran actriz del cine italiano rodando numerosas películas. Luchino Visconti la dirigió en Bellísima, uno de sus mejores títulos, en la que daba vida a una madre que intenta por todos los medios que su hija sea seleccionada para una película que se rueda en Cinecittà. ¿Y todo esto saben por qué? Porque quiero que mi hija llegue a ser algo. Sí, quiero que mi hija sea alguien. No quiero que mi hija sea una desgraciada como yo. No quiero que dependa de nadie ni que se lleve los golpes que me llevo yo. No, nadie la va a pegar. No se imagina los sacrificios que he hecho, señora Rosa, para conseguir el dinero y comprarle estas cosillas. Luchino Visconti. Me parece que el personaje de Bellísima, la protagonista... Creo que la protagonista de Bellísima, Maddalena, es exacta a como era Anna Magnani en la realidad. Anna era una fuente inagotable de ideas. Cuando actuaba tenía una cada 2 minutos. Aveva una ogni 2 minuti. Fue reclamada también para el cine francés por Jean Renoir, que la convirtió en la colombina de su película La carroza de oro. Os regalaré mi carroza. ¿Qué? ¿La carroza de oro? ¿Para mí? Sí, para ti. Vendrás a buscar la palacio y te marcharás en ella. Hay fiesta en la plaza y corrida por la tarde, y todo el mundo podrá verte y admirarte. ¡Ay, mamá
Perdonadme. Entonces, si esa hermosa carroza es mía, tengo que intentar ser como las Brooklyn. En 1950, el dramaturgo Tennessee Williams viajó a Italia y quedó fascinado por la actriz, que pronto se convertiría en una de sus grandes amigas. De esa amistad surgiría un proyecto que acabaría llevando a la Magnani a Hollywood. Si llama La Rosa Tatuata, è tratto da una commedia che Tennessee Williams ha scritto 5 anni fa. Se llama La Rosa Tatuada, es una obra que Tennessee Williams escribió hace 5 años. La escribió para mí, para que la representara en Broadway, pero por entonces yo no hablaba una palabra de inglés y francamente no tuve la valentía de enfrentarme a una obra tan importante como esta y ante un público exigente. Così severi, no? Con un pubblico così duro. En 1955 sí se atrevió, en cambio, a protagonizar una adaptación al cine de La Rosa Tatuada a las órdenes de Daniel Mann. En ella interpretaba a una viuda italiana de Nueva Orleans que vive amargada desde la muerte de su marido hasta que conoce a un alegre camionero al que da vida Burr Lancaster. ¿Qué ocurre? Con esa luz me ha recordado un hombre que vivía aquí. ¿Su familia vino de Nápoles? No, de Sicilia. ¿Sicilia? Sí. ¿Tiene usted cuarto de baño? Pues claro que tengo cuarto de baño. Nosotros ¿Cómo no voy a tener? No. Y quisiera lavarme porque me parece que debo oler a cabras. Vaya. Gracias. Virgen Santa, es mi marido con cara de payaso. Un payaso que huele a cabra. Su interpretación en La Rosa Tatuada le haría ganar el Oscar a la mejor actriz. Alle 5:30 stamattina mi hanno telefonato. Le dirò che ho creduto che fosse uno scherzo. A las 5:30 de la mañana me han llamado para decírmelo y creía que era una broma porque no me lo esperaba. Estaba tranquila y despreocupada porque no pensaba que una actriz italiana en su primera película en Hollywood pudiera ganar el Oscar. Además, las otras nominadas eran nombres de mucho peso: Julie Harris, Bette Davis, Katharine Hepburn y Susan Hayward, que para mí era la favorita. Y no me lo esperaba, no. No me lo aspettavo, no. A las órdenes de George Cukor, rodó también en Hollywood Viento Salvaje, por la que consiguió su segunda nominación a la estatuilla y el premio a la mejor actriz del Festival de Berlín. Y un día recibió un telegrama de Marlon Brando. Querida Ana, stop. He visto 2 veces La Rosa Tatuada y creo que es usted la mejor actriz del mundo. Stop. Con amor, Brando. El actor quería que le acompañase en la película Piel de Serpiente, que iba a dirigir Sidney Lumet. ¿Qué es esto, piel de serpiente? ¿Por qué lleva una chaqueta de esta clase? Es como un distintivo. Está muy caliente. Tendrá el calor de mi cuerpo. Debe tener la sangre ardiendo. ¿Qué anda buscando en mi casa? Trabajo. Tras su paso por el cine americano, Anna Magnani regresó a Italia y en 1962 Pasolini la dirigió en otro de sus grandes títulos, Mamma Roma. En ella interpretaba a una prostituta que intenta redimirse recuperando a su hijo ya adolescente y viviendo una vida respetable. No sabes los sacrificios que me has costado. No sabes que he tenido que escupir sangre para conseguir que vengas conmigo a casa. Para que vivamos como cristianos, los dos juntos. 16 años esperando este momento. Tú no conoces todavía la maldad de este mundo. En los años 60, Anna Magnani dosificó su trabajo en el cine y se dedicó sobre todo al teatro. Cosechó un gran éxito, por ejemplo, con La Medea de Anuil o con La Loba, dirigida por Franco Cefirelli, y con la que giró por varios países europeos, incluido Rusia. Signora Magnani, in partenza, va direttamente da qui a Mosca. Direttamente a Mosca, sì. Contenta? Molto. La prima volta che va in Russia? Sì, è la prima volta. Senta, e lei farà La Lupa in quale città? A Mosca, Leningrado, Varsavia e dopo Berlino. Aunque aún rodaría 4 películas más para televisión, además del pequeño cameo en Roma de Fellini, en 1969 la actriz hizo su último trabajo para la gran pantalla en la película El secreto de Santa Vittoria, al lado de Anthony Quinn. Uno agradece comer caliente antes de morir. Tú no vas a morir. Soy el alcalde, ¿no? Llegan los alemanes, los saludo, me amenazan, les escupo a la cara. Me ponen una pistola en la cabeza y me vuelan los sesos. ¿Por qué te van a poner una pistola en la cabeza? Todo el mundo sabe que Bombolini tiene los sesos en el trasero. A comienzos de 1973 le diagnosticaron un cáncer de páncreas. La actriz recurrió entonces al que había sido el gran amor de su vida, Rossellini.
De nuevo, Luca Magnani, hijo de la actriz. Cuando enfermó, al único que quería ver era a Roberto, y Roberto estuvo con ella las 24 horas del día. Dormía en un sillón a los pies de su cama en el hospital. Él la calmaba mucho, la relajaba, le daba como inyecciones de esperanza. Finalmente falleció el 26 de septiembre de 1973 a los 65 años de edad. Convertida en un verdadero símbolo nacional, su entierro provocó una concentración popular en Roma como no se había visto hasta entonces. Así lo narraban en los noticiarios. Roma es el escenario del funeral de Anna Magnani, la mayor actriz cinematográfica y del teatro italiano de la posguerra. Dalmarella ha recibido el homenaje del público que ella más amaba, el de la vieja Roma, esa gente que ya casi no queda, asfixiada por el tráfico y la gran metrópoli en la que se está convirtiendo la ciudad. Para el cine y el teatro italianos, una etapa ha terminado. Una stagione è finita. Sus restos descansan por deseo propio en el mausoleo familiar de Roberto Rossellini. Bueno, y ahora toca lo que ya sabéis, nuestro juego de las películas. Estas son las 3 de esta semana. Quiero hablaros de nuestro último trabajo. Es una ópera, una especie de cantata pop. Cuenta la historia de un hombre que vende su alma al diablo para ser una estrella pop. Será la primera versión rock de Fausto. Mama kept swinging and Eddie kept singing. Hola. Hola. ¿No tiene usted pinta de guardaespaldas? ¿Qué esperaba? Pues no sé, un tipo duro. Es que voy disfrazado. Ser como tú, pero no puedo. Tal vez los dos tengamos miedo de lo mismo. No, seguro que no. Tú no tienes miedo de estar solo. Bueno, ¿qué tal? Espero que no hayan sido muy difíciles, pero aquí van las respuestas para que salgáis de dudas. La primera era El fantasma del paraíso, el musical dirigido por Brian De Palma en 1974, y tras escuchar a Paul Williams en La piel de Swan, oíamos cantar a los Juicy Fruits, uno de los grupos de ficción que aparecían en esta película. La segunda era bastante fácil, El guardaespaldas, el superéxito de los años 90, y no poníamos el famoso I Will Always Love You como pista musical porque era muy fácil, sino otra canción de Whitney Houston de la banda sonora, Queen of the Night. Y terminábamos con Debra Winger y John Malkovich en El cielo protector, otra película de los años 90 en la que Bernardo Bertolucci adaptó al cine la famosa novela de Paul Bowles. Su música, que todavía suena de fondo, era obra de Ryuichi Sakamoto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro.
Uno de los estrenos que han llegado este viernes a nuestras pantallas es Vida Perra, una película con perros parlantes que sin embargo no está recomendada para niños. En la misma onda de humor grosero y lenguaje malsonante que practicaba el osito de peluche Ted, Vida Perra cuenta la historia de un can abandonado por su amo que decide tomarse venganza. ¡Eres un callejero! ¡Ahora puedes hacer todo lo que quieras! Me vuelvo a casa de Doc. ¿Qué? ¡No jodas, tío! Voy a arrancarle la puta polla. Espera, ha dicho que va a arrancarle... Oye, sí, un poco pedo, pero... He dicho que voy a arrancarle la puta polla. Un nuevo integrante, pues, para la amplísima galería de perros que ha llenado cientos de películas, ya sea como protagonistas o como secundarios robaescenas. Nosotros, que nos dedicamos al cine de siempre, hemos elegido nuestros 8 perros favoritos del cine clásico. La primera estrella canina del cine surgió en los años 20 del siglo pasado. Era un cachorro de pastor alemán que el cabo Lee Duncan, del ejército norteamericano, encontró en un centro de adiestramiento para perros alemán abandonado en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Duncan se quedó con el cachorro, se lo llevó a su país y lo llamó Rin Tin Tin, en homenaje a un muñeco de trapo que las jóvenes francesas tejían para dar buena suerte a los soldados durante la guerra. El vecino de Duncan tenía una cámara de cine y, dado que el perro era habilidoso, le propuso rodar una película casera. Mira, Duncan, tú le enseñas al Chucho a hacer alguna cosa divertida, luego lo filmamos con mi cámara y vendemos la película. Duncan y su vecino vendieron la película por $350. A esta le siguieron otras y la Warner, que vio el negocio, acabó fichando a Rin Tin Tin para su estudio. Un perro de protagonista. ¿Cómo se llama? Rin Tin Tin. ¿Qué nombre tan raro? ¿Es chino? Francés. En los años siguientes, Rin Tin Tin protagonizaría más de 20 películas de gran éxito. El perro tenía auténtico tratamiento de estrella, se movía en coche con chofer, usaba un collar con brillantes y tenía cocinero propio y criado personal. ¿Alguna vez conociste a alguna vieja estrella de cine? ¿Bromeas? Saqué a Rin Tin Tin a cagar. Rin Tin Tin era famoso por ser capaz de realizar cualquier escena, y su entrenador y dueño, Lee Duncan, aseguraba que no utilizaba ningún truco de premios o castigos para que el perro hiciera las peripecias. Tan solo tenía que mostrarle cómo hacerlo y el perro lo entendía a la primera. Creo que lo he cogido. Vamos a ver. Rin Tin tiene que rescatar a esa chica del fuego. O sea que tiene que entrar por la derecha, salta por ahí, se acerca a la chica y le lame la cara. Es esto, no creo que lo he entendido. Déjenme que se lo explique. Vamos a diferencia de otras estrellas de la época muda, Rin Tin Tin no tuvo ningún problema con el paso del cine silente al sonoro. El único actor que no sentía la menor preocupación era Rin Tin Tin. Si se trataba de seguir ladrando, para él el sonido no era ninguna amenaza. El primer y genuino Rin Tin Tin falleció en 1932, pero otros pastores alemanes le sustituirían en nuevas películas, además de una popular serie de televisión. En los años 30 tenemos a Asta, el Fox Terrier que acompañaba al detective William Powell y a su esposa Myrna Loy en la serie de 6 películas del Hombre Delgado, el personaje creado por Dashiell Hammett. Hola, cariño. Me ha arrastrado por todos los bares de la manzana. Sí, esta mañana lo saqué a pasear. Madame, lo siento, pero tenemos que sacar al perro. Tranquilo, Joe, tranquilo. Es mi perro. Ah, y mi mujer. Podías haberme puesto delante en el cartel. Está muy bien adiestrado y sabe comportarse. ¿Podría morderle a alguien? No, ¿qué va? El primer Asta fue un perro llamado Skippy, que también intervino en otros clásicos de los años 30, como La fiera de mi niña o La pícara puritana. Cuando falleció en 1939, sería sustituido en el papel por otros Fox Terriers. Asta era un perro muy listo que ayudaba a su dueño en sus investigaciones. ¿Asta? Más que un terrier, pareces un perro policía. Eso sí, cuando llegaba el peligro, solía esconderse. Menudo perro guardián. Es más inteligente que tú. Otro de los perros cinematográficos más famosos de los años 30 fue Totó, el compañero de Dorita en El Mago de Oz. ¿Eres una hada buena o una hada mala? Yo no soy ninguna hada. Soy Dorita Gale, de Kansas. Entonces era esa. ¿Quién, Totó? Es un perrito. En realidad se trataba de una perrita llamada Terry que la Warner había adquirido para entrenarla para el cine. Antes de comenzar el rodaje pasó varias semanas viviendo en casa de Judy Garland para que se acostumbrara a la actriz. Totó, querido, has vuelto otra vez. Has vuelto solito. Oh, no sabes lo contenta que estoy. Por desgracia, durante el rodaje del Mago de Oz, sufrió un percance en una pata que hizo que arrastrara secuelas el resto de sus días. Oh, pobrecitos. ¿Sabes, tía Emma? Pues la señorita Gould le tiró un rastrillo a Totó porque dice que cada día entra en su jardín y riñe con su asqueroso gato. Eso no impidió que, adornada con un collar de gala, asistiera al estreno de su propia película en el Teatro Chino de Grauman.
En los años 40 llega otro de los canes más famosos de la historia del cine, una collie de pelo largo. ¡Uy, es preciosa! Oh. ¡Collie! ¡Collie! Pronto los espectadores de la época se aprendieron su nombre. Hola, Lassie, me alegro de verte, bonita. Parece una campeona, Sam. Di la verdad, Tom. ¿Alguna vez has visto algo mejor? No. Lassie estaba interpretada por una perrita llamada Pal. Su debut en la pantalla llegó en 1943 con la película Lassie Come Home, titulada en España La cadena invisible. En esta película, una Elizabeth Taylor infantil tenía su primer papel importante en el cine. La auténtica, la genuina, la verdadera Lassie en Lassie vuelve a casa, con la presentación de Elizabeth Taylor. En realidad, Pal, la perrita, había sido contratada solo como especialista de escenas peligrosas. Sin embargo, durante el rodaje, la collie protagonista fue incapaz de realizar una escena en la que tenía que cruzar un río y caer luego desvanecida por el agotamiento. Pal, en cambio, lo hizo sin problemas y acabó quedándose con el papel. Hay algo extraño en ti, perrita. Me gustaría estar dentro de tu cabeza para averiguar lo que es. Pal protagonizaría 6 películas y tuvo también su propia serie de televisión. En 1958, sin embargo, la perrita falleció cuando tenía ya 18 años. Lassie era una perra demasiado valiosa para nosotros. Pero tendremos otro perro algún día. Tú espera. Todos los collies que interpretaron a Lassie a partir de entonces han sido descendientes directos de Pal. Así hasta llegar al cachorro de 10ª generación que la interpretó en 2020 en Lassie vuelve a casa, la última película del famoso can estrenada hasta ahora. En Umberto D, de Vittorio De Sica, película de 1952 y una de las cumbres del neorrealismo italiano, encontramos a otro de nuestros perros de cine favoritos. Ratonero, con ojos inteligentes, blanco, con manchas. Se trata de Flake, el terrier que acompaña al protagonista de esta triste película. Un anciano que vive solo, enfermo y sin dinero, y al que la dueña de su pensión quiere poner en la calle. Odia hasta a mi perro. Si viera usted a mi perro, no entiendo cómo puede odiarlo. El único consuelo que tiene el hombre son los saltos y monerías de su perrillo cuando juega con él. Vamos, arriba, arriba. Bravo. ¿Quieres jugar con la pelota, eh? Vamos. E incluso Flake, con su alegría, conseguirá que Humberto, a punto de darse por vencido, desista de suicidarse. Flake. Mira la piña. Ven, ven aquí. ¡Arriba! ¡Bravo, Flake! ¡Flake! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bravo, Flake! ¡Bravo, Flake! ¡Bravo, bravo! El cine de animación es uno de los géneros donde los perros han tenido mayor protagonismo. Solo en las películas Disney encontramos decenas de ellos. Los 101 Dálmatas, Todd y Toby, Bruno de la Cenicienta, Nana de Peter Pan e incluso Pluto o Goofy. Bueno, de Goofy nunca hemos sabido con seguridad que se trate de un perro. Si Mickey es un ratón, Donald un pato y Pluto un perro, ¿qué es Goofy? Goofy es un perro, no hay duda, un perro. No es un perro, lleva sombrero y conduce un coche. Sí, qué raro. ¿Qué diablos era Goofy? De todos los perros Disney, nuestro favorito es Golfo, el protagonista de La Dama y el Vagabundo y terror de los empleados de la perrera municipal. Tranquilos, tranquilos, no hay tiempo para hablar, intentaré sacarlos de ahí. No les gustan los perros sin dueño. Hay carteles por toda la ciudad. Oh, gracias. Eres un gran amigo, Golfo. Sí, sí, fuera ya. Oigan, ¿qué está pasando? ¡A correr! ¡Oh! ¡Tenías que ser tú! Además, Golfo y su enamorada reina protagonizaban la que es sin duda la escena más romántica del cine perruno, con un plato de espaguetis de por medio. Esta noche quiero que nuestro amigo tenga lo mejor de la casa. Bene, bene, tu sei il capo. Y bien, ¿qué les ofrezco? ¿Alguna pasta? Ajá. Oye, Joe. Nostro amico desea que le prepares 2 spaghetti speciali con la carne abbastanza cocida. Al igual que el cine de animación, las comedias familiares son también terreno favorable para los perros de cine. Mamá, he soñado que tenía un perrito y se ha convertido en realidad. Benji es por excelencia el perro del cine de los años 70, mientras que en los 90 llegó un perrazo con nombre musical. Emily, ¿qué nombre crees que le gustaría al perro? Él nos dirá cómo quiere llamarse.
Beethoven fue la causa de que muchos niños de aquella década quisieran tener un San Bernardo como mascota. Así que este es Beethoven. Oh, realmente es un animal magnífico, magnífico. Beethoven protagonizaría 7 películas en las que siempre sacaba de apuros a la familia con la que vivía. Estoy orgullosa de Beethoven. Esos 2 imbéciles insultaron a tus hijos y a mí me trataron como una basura. Él ha sido el único que ha tenido valor para darles su merecido. Queríamos incluir en esta lista a un perro de una película española, pero no resulta fácil. No vale el perro andaluz de Buñuel, ni el perro del hortelano de Pilar Miró, ni tampoco los perros callejeros de José Antonio de la Loma. El perro, que daba título a la película de Antonio Isasi Sasmendi, nos daba mucho miedo, y tampoco nos convencían del todo Oveja, el perro de 17, la película de Daniel Sánchez Arévalo, o Pancho, el can de la Lotería Primitiva, que también tuvo su película. Por eso hemos optado por el tranquilo y callado boxer que acompaña a Ricardo Darín en Truman, la película de Seth Guy. Parece muy educado. Es muy limpio. Lo llevé en colegio de pago. Truman estaba interpretado por Troilo, un perro perteneciente a una asociación que emplea perros en terapias con niños autistas. Forma parte de la terapia. Ah, de la terapia. Sí, la idea es adoptar un animal igual que lo adoptamos a él. La identificación entre los dos parece ser que será buena para Sasha. Durante el rodaje, Ricardo Darín mantuvo una relación muy especial con el animal. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? Si fallece el amo, por ejemplo, sí. ¿Cómo uno podría ayudarle? Bueno, es como en el caso de abandono, ¿no? Que el animal sufre la pérdida. Hasta el punto de que cuando Troilo falleció un tiempo después, el que sufrió mucho y pasó días llorando fue el propio actor. En esta lista podían haber entrado otros muchos perros de cine y seguro que cada uno tenéis vuestros favoritos. Nos acordamos, por ejemplo, de Oogie, el perro de The Artist, de Rex, el sabueso policía que ayudaba a resolver casos, de Buddy, el can que jugaba al baloncesto en Airbud, también del leal y entrañable perro japonés Hachiko, de perros de las nieves como Colmillo Blanco o Balto, de los terroríficos Cujo o Frankenweenie, perros de cómic como Milou o Idefix que dieron el salto al cine, o televisivos como Scooby-Doo que también hizo gala de su cobardía en la gran pantalla. ¡Scooby-Doo! ¿Qué estás haciendo, socio? Este no es momento para bromas. Y es que, a pesar de lo que decía Hitchcock de no hacer películas con niños o animales, los perros son excelentes compañeros de aventuras cinematográficas. Nos sacan siempre una sonrisa o ponen el punto tierno y entrañable a las historias. Lo han sido en el cine clásico y así sigue siendo, demostrando que también en la pantalla el perro es el mejor amigo del hombre y haciendo honor a la larga tradición de canes estrellas de cine. Y por Rintintín, no olviden menear la cola. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con un joven director canario, Armando Ravelo, que este fin de semana estrena su tercer largometraje como realizador, Érase una vez en Canarias, un film que combina la historia de una emigrante senegalesa que llega en un cayuco a Gran Canaria con la propia historia de las islas. Con Armando Ravelo hemos hablado de su carrera como director y guionista y también de cuál es el estado hoy en día de la cinematografía canaria. Soy Armando Ravelo, director de cine, que he desarrollado prácticamente toda mi carrera en Canarias y me he dedicado a hacer cine histórico relacionado con la sociedad isleña. Los norteafricanos que poblaron por primera vez Canarias, que se jugaron la vida para llegar hasta aquí. Desde pequeño veía cine clásico, me encantaba verlo con mi abuela. Y bueno, una cosa que sucede en las islas es que allí el cine no se ha centrado en lo histórico, en nuestra idiosincrasia, sino siempre he intentado imitar cosas de fuera. Y yo cuando veía películas de, por ejemplo, Kurosawa o John Ford, pensaba que lo que hacían era contar historias de su propio pueblo, ¿no? De su cultura. Y eso es lo que, además no tenemos mucho conocimiento de nuestra propia cultura. Irla descubriendo pues me hizo querer compartirla. Mi nombre es Nola Bell. Nací en Senegal, donde mi padre conoció a mi madre. Estoy buscándolo. Se llama Raúl.
Raúl Ramírez. Llegué hace poco en Cayuco y lo estoy buscando por si me pueden ayudar. Para mí Kurosawa es cine social y es un cine muy humano que desde el drama y desde la epicidad te cuenta historias de vida tremendas que emocionan y conmueven, que son universales desde lo más local, ¿no? Desde la historia de los samuráis, que él tenía familia samurái y de hecho le llamaban el emperador, ¿no? Por sus aires de dotes de mando que tenía durante los rodajes y demás. Y para mí él era el primer referente en cuanto a eso, a intentar hacer cine social desde lo épico también, desde las aventuras más profundas que nacen a veces casi siempre de los héroes inesperados. Y en este caso, en nuestra película, de una migrante mujer senegalesa que de hecho hay una frase en la película que dice: lo tienes todo, ¿no? Que tiene todo para ser la otredad, como dice Guillermo del Toro, para ser la persona oprimida. Y bueno, levantarse y luchar contra eso pues me parece una epicidad tremenda. El cine canario en general le ha costado establecer ese puente con el resto de España, así como existe el cine catalán, vasco, gallego, a todos nos suenan, ¿no? Películas que anualmente además tienen presencia en los festivales muy importantes, en los Goya, etc. Canarias en ese sentido pues va bastante atrasada y ha tenido muy poco contacto en el resto de España, como digo. Y he oído hablar mucho de Canarias. Esta no es mala tierra, no crea lo que ve a primera vista. En Canarias nuestro cine es conocido, pero en el resto de España no. Esta tierra tiene fuego en el corazón y nieve en el semblante. Es un paisaje especial, seguro que le gustará. Canarias lo que hemos hecho es convertirnos en un producto turístico en el que somos un souvenir cultural y es una lástima porque tiene una historia muy rica, muy valiosa que compartir pues con dignidad como el resto de países y regiones y culturas del mundo. Este es un libro de poemas de Alonso Quesada. Sí. Y bueno, como me dijiste que te gustaba la poesía, pensé que quizá te gustaría leer a uno de los mejores poetas canarios. Oh, me encantará leerlo. ¿Sí? Muchas gracias. Y yo creo que es hora de que el cine, que además que es la gran forma de contar historias de masas, ¿no? Y que va a llegar a todo el mundo, pues tengamos nuestro acento, nuestra voz reflejado, ¿no? Por ejemplo, con la anterior película, La piel del volcán, que mucha gente fue a verla, la gente salía emocionada solo de escuchar su acento en la pantalla o de ver los lugares que solemos visitar y recorrer en el día a día, verlos en el cine. Para nosotros nos conmovía, imagínate, ¿no? Para alguien de Madrid eso es lo más común del mundo, ¿no? Ver lo de Schweppes, y por eso todo el mundo viene a ver incluso eso, ¿no? Y yo creo que mostrarnos de una forma diferente es la clave para empezar a tener una dignidad cultural y mirar al resto de culturas pues de tú a tú. El cuerpo de los años 40 pensamos que es de un represaliado, seguros al 90%. ¿Y el del indígena? ¿Apareció debajo? No, apareció un cuerpo al lado del otro. ¿Todo esto en el Paso del Canario? Sí, y lo de la cueva es aún más espectacular. Con La piel del volcán, lo que fue mi anterior largometraje, estrenando solo en Canarias, tuvimos unos números muy, muy notables de espectadores y demás, con una asistencia media plena pospandemia, 180 personas por sala en cada sesión, y estuvo casi 3 meses en taquilla en las islas, ¿no? La esperanza empieza donde acaba el horizonte. Al final la historia es crónica y la crónica social es contar también lo que está sucediendo en la actualidad y bueno, reflexionando acerca del devenir del tiempo, pues al final piensas que lo que está sucediendo ahora va a ser historia en el futuro y el hecho de que se está añadiendo una capa africana, negra, a la sociedad de las Islas Canarias, pues me parecía una cosa digna de contar. Mira, yo decidí quedarme, pero otros se fueron y otros vinieron, como viniste tú. Y algunos te miran y dicen: ¿para qué vienen, mi niña? Si aquí no hay ni para nosotros. Mejor te hubieses quedado en tu país. Y más todavía porque es una cuestión que a nivel nacional no se habla, yo creo, lo suficiente, siendo Canarias, la ruta Senegal-Canarias, la más mortífera del mundo, de migrantes, ¿no? Y casi que se conoce más la migración mexicana a Estados Unidos, se habla más a nivel nacional o la del Mediterráneo, que la nuestra, la del Atlántico. Y a mí eso me parece que es un caso sangrante de desidia, ¿no? Por parte de nosotros de no contarlo y por parte de España de no escuchar. Y los que dicen eso no saben o no quieren recordar lo que se pasó aquí antes. No hace tanto, como me contó mi madre, que ella sí pasó necesidades. Por ejemplo, Canarias es un lugar que está compuesto de migrantes, de los guanches que migraron al norte de África y se establecieron en las islas huyendo de algo, no se sabe el qué, hasta el componente europeo después de la conquista. Y bueno, después Canarias continuamente ha migrado a Sudamérica, ¿no? He visto una muchacha esta mañana en el patio. Pensé que podía ser hija suya. Como si lo fuera. Vive conmigo desde que tenía un par de años. Su padre, si sigue vivo, estará en América. Uruguay. Le dicen donde él se fue. Mientras en España se iba mucho a Alemania, se iba mucho a Europa, nosotros migrábamos a Venezuela, a Cuba, ¿no? Y luego retornábamos. Y de ahí hay una historia muy común
no hace tanto, hasta los años 60, 70, y hoy en día todavía los Canarios, que es el lugar, el espacio español con más precariedad, con los índices de pobreza más altos, etcétera, seguimos migrando. No llores, mi niña. Tu padre se fue a trabajar, él manda dinero, que bien sabe Dios qué falta nos hace. Con suerte volverá de Cuba, con salud y con una buena fortuna. Creo que las personas que rechazan es porque no recuerdan su historia o no la conocen y además no empatizan. Y creo que esas son dos enfermedades que se curan reflexionando y sintiendo, ¿no? Y la película eso es lo que busca, que la gente reflexione sin dar lecciones a nadie ni levantarnos un púlpito que nadie nos ha dado, pero sí que por lo menos compartir esas historias para que la gente le llegue y puedan llegar a emocionarse y comprender esas situaciones que no necesitan compasión o ese síndrome del Salvador Blanco, ¿no? Sino una dignidad que mire de frente a quien sufre y que el sufrimiento no implica ser inferior, sino muchas veces lo contrario, de hecho. Y sé que también podrás saber cuánto duele si te pones en mi piel. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Muchos le consideran el monstruo más terrorífico de la historia del cine. Una criatura que no tiene piedad de sus víctimas y las destroza a la primera oportunidad. Me refiero al xenomorfo de Alien, el octavo pasajero, una película que se halla a medio camino entre el cine de terror y la ciencia ficción. De hecho, ya hablamos de ella hace unos años en la serie que dedicamos al terror. Hoy vuelve aquí porque se trata también de uno de los títulos claves de la historia del cine de ciencia ficción, ya que, aunque tenía elementos de películas anteriores, como El enigma de otro mundo o Terror en el espacio, resultó tan original que abrió nuevos caminos para el género. Bourbon tiene razón, fue un matrimonio perfecto entre el cine de terror y la ciencia ficción. Una nave que cruzaba el espacio de regreso a la Tierra con 7 tripulantes y un terrible y mortífero octavo pasajero. Madre ha variado la ruta de nuestro viaje. ¿Qué ha ocurrido? Ha interceptado una transmisión de origen desconocido y nos ha despertado. ¿Qué clase de transmisión? Un rayo acústico. Se repite a intervalos de 12 segundos. ¿Un SOS? No lo sé. ¿Humano? Desconocido. Alien era un cuento gótico sobre un grupo de personas enfrentándose a lo desconocido, la esencia misma de la ciencia ficción. La película se desarrollaba en el futuro y en el espacio, pero como decía su director Ridley Scott, bien podía haber sucedido en otro tiempo y en otro lugar, en un barco de los mares del sur, por ejemplo, con un grupo de marineros en lugar de astronautas descubriendo en una isla perdida a un ser terrorífico. Ash, esa transmisión, Madre ha descifrado parte de ella. No parece un SOS. ¿Entonces qué es? Parece más bien una advertencia. El director siguió al pie de la letra la receta del maestro Jacques Tourneur, según la cual las películas de terror debían incluir solo 2 o 3 escenas de violencia real y el resto debía ser terror sugerido. Ridley Scott. Como hizo Spielberg en Tiburón, lo muestras brevemente en unos pocos planos y listo. Era la manera de que funcionase porque la película trata de la evolución del miedo. Scott nunca nos permitía observar con detenimiento al alien. Había planos de la mandíbula, de las garras o de la cola, pero apenas del monstruo entero. Fuera lo que fuera, era muy grande. Desapareció por un conducto de refrigeración. Utiliza los conductos del aire para moverse. De esta forma, el espectador superaba con su imaginación el horror de cualquier engendro mecánico. ¿Estás seguro de que no está ahí? Tiene que estar ahí, en algún sitio. Lo único que se presentía era su amenaza. Dios mío, está avanzando hacia ti. ¡Prisa, sal de ahí! ¡Sal de ahí inmediatamente! ¡Vamos, Dallas! ¡Vamos, Dallas, sal de ahí! ¡No, por ahí no, Dallas! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¿Pero queréis saber en realidad en qué consistía el xenomorfo? Lo contaba Carlo De Marchis, uno de los técnicos de efectos especiales que manejaban al monstruo. El monstruo grande era un actor
Un actor muy especial porque de una tribu de África que tiene una característica física muy peculiar, tiene el cuerpo muy pequeño y las piernas muy largas y muy sutil. Entonces con el traje que le hice del monstruo ya tenía una desproporción humana y la cabeza era toda comandada por control remoto, parte con cables Baude. Sí, se utilizaron además 3 cabezas mecánicas que podían extraer la mandíbula para así devorar mejor su menú humano. Pero en esencia era así de sencillo, un tipo dentro de un disfraz. Sigourney Weaver. Ridley conoció a Badeijo Bolanchi en un bar. Era un estudiante de Bellas Artes que medía 2,20 metros de altura y tenía unas extremidades larguísimas que hacían que pareciese venir de otro mundo. Cuando se movía tenía una cualidad de belleza poco común, una mezcla de elegancia, sexualidad y violencia que hizo del xenomorfo un monstruo espectacular. Esta criatura feroz nació del lápiz visionario de un dibujante, el diseñador suizo Hans Rudi Giger. Mis pinturas siempre han parecido esquemas de cosas tridimensionales, así que en cierto modo ya eran como películas. Y me alegro, porque en los tiempos actuales las películas son más importantes y llegan más a la gente que los cuadros. En su diseño del xenomorfo empleó todo tipo de imágenes psicosexuales, como la mandíbula que crece como si fuera una erección o la cabeza fálica. Ridley Scott. Parecía algo pornográfico. Cuando me enseñó el dibujo dije, ¡Dios bendito! Me contó que la gente se sentía incómoda con esa imagen, que creían que era obscena. Y yo pensé, bueno, la obscenidad aquí está bien. Todo lo que sea perturbador es positivo. Pero no solo resultaba perturbador por su aspecto, sino también por su comportamiento. Una criatura tremendamente agresiva, de forma cambiante y ácido en las venas. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad. Y no solo el monstruo era novedoso, todo el diseño de producción de la película resultaba diferente a lo visto hasta entonces en el cine de ciencia ficción, con esa nave oscura y sus pasillos llenos de goteras y vapor que surge de las cañerías. Me presento voluntario para el primer grupo que baje. Sí, claro. Tú también, Lambert. De acuerdo. Es mejor que prepares ya las armas. Sigourney Weaver otra vez. Cuando me reuní con Ridley Scott me enseñó un montón de dibujos del monstruo y de la nave. Era un mundo muy siniestro, no había visto nada igual en ninguna otra película. De hecho pensé, no sé cómo va a hacer una película con esto. La película está llena de escenas inolvidables, pero quizá la más recordada sea la del alumbramiento del monstruo. ¿Qué le ha pasado a Kane? Se le ha adherido algo. Tenemos que llevarlo inmediatamente a la enfermería. ¿Qué es exactamente? Defínemelo. Es un organismo. Abre la compuerta. John Hurt descubría en el asteroide una especie de huevos, y uno de ellos explotaba y se adhería a su cara como si fuera un pulpo. ¿Cómo se lo vamos a quitar? Un momento. Necesito instrumental. Haré una incisión por aquí y trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello. No puede ser. Le arranca el cuero cabelludo. Ya lo sé. Todos respiraban cuando la criatura parecía morir y se despegaba de él. El astronauta despertaba entonces de su coma, pero durante la comida... ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Qué te ocurre, Kane? ¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa? ¡Kane! Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... El bicho, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hurt y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Calder, jefe de efectos especiales mecánicos de la película, recordaba así el rodaje de esta escena. John Hurt estaba bajo la mesa. Por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano hueco que llenamos de tripas frescas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el pequeño bastardo salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras llenaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria al verse cubierta de sangre y tuvimos que repetir la escena varias veces. Eso sí,
con algo menos de sangre. A partir de entonces, el Alien se desarrollaba rápidamente. Si alguien ve a esa cosa, que la meta en la red que tiene Parker. Y uno a uno iba masacrando a los componentes de la tripulación. En la primera versión de la película había una escena que resultaba incluso bastante más cruenta de las que veíamos. Como recordaréis, el Capitán Dallas era uno de los primeros en ser devorado por el Alien. Esto es todo lo que encontramos. Ni sangre, ni Dallas. Nada. En realidad sí que encontraban los restos del capitán. Sigourney Weaver lo descubría agonizante, convertido en una especie de espora donde el monstruo le había colocado para irle dando mordiscos como reserva de alimento. Ripley, a petición suya, le disparaba para evitarle sufrimientos. La escena fue eliminada del montaje final porque resultaba demasiado brutal y tenían miedo de que la película pudiese tener problemas con la junta de calificación. Otro de los aciertos de Alien, el octavo pasajero, fue hacer del personaje de Ripley la gran heroína de la película. Busquemos el modo de matarlo. Sabemos que está utilizando las conducciones. ¿Quieres escucharme, Parker? No puedo. ¡Cállate! Te escucho. Está utilizando las conducciones de aire. No lo sabemos seguro. ¡No hay otro camino! Avanzaremos por parejas, iremos paso a paso por parejas, cerrando todas las escotillas y todas las salidas, hasta que lo tengamos arrinconado y entonces lo lanzaremos al espacio. ¿Os parece aceptable el plan? En los primeros borradores del guión, los tripulantes de la nave Nostromo eran todos hombres, y el personaje de Ripley se lo ofrecieron incluso a Paul Newman. Pero según iba avanzando en el proyecto, Scott cambió de opinión y decidió que Ripley sería una mujer. Alien se convertía así en la primera película de ciencia ficción en la que la mujer no era la víctima a rescatar o se la apartaba para protegerla cuando llegaba el peligro. Cuando recibí el guión de Alien me di cuenta de que el público se sorprendería mucho al ver que era una mujer la que al final quedaba como última superviviente, y me gustó esa nobleza y ese riesgo, además de que era un papel estupendo para una actriz. Ridley Scott hizo un gran trabajo al retratar a Ripley como ese ser humano fuerte y decidido. Ripley as a straightforward human. Sigourney Weaver se hizo con el papel cuando Meryl Streep lo rechazó. Era prácticamente una debutante que hasta entonces tan solo había aparecido brevemente en Annie Hall de Woody Allen, pero su personaje le convertiría en estrella e hizo de ella un icono del feminismo. En el espacio nadie puede oír tus gritos. El eslogan de la campaña de publicidad intrigó al público que acudió en masa a los cines. La película fue un gran éxito y enseguida se convirtió en un clásico. Con ella, Ridley Scott había revolucionado el género fantástico, fusionando el moderno cine de terror con las aventuras galácticas. Entre secuelas, precuelas y spin-offs que le enfrentaba a Depredador, la saga Alien ha dado pie a 8 películas y es una de las franquicias más rentables de la historia. Quizá haya más películas en el futuro, aunque de lo que últimamente se ha hablado es de 2 proyectos de series para televisión, una inspirada en un videojuego y que estaría protagonizada por la hija de Ripley, y otra que podría estar dirigida por James Cameron nada menos. Sea como sea, lo que es seguro es que el Alien seguirá cumpliendo en ellas la misión para la que fue creado. Como decía Ridley Scott, el objetivo fundamental es poner los pelos de punta al espectador. Hasta la semana que viene, amigos. Continuará. Pues hemos llegado al final del programa. La versión que cierra hoy, Sucedió una noche, corre a cargo de las Supremes de Diana Ross, que interpretan a su manera el famoso My Favorite Things de la película Sonrisas y Lágrimas. Ha sido un placer haberos acompañado este rato y si os ha gustado y queréis repetir, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta entonces. Raindrops and roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel, doorbells and sled bells and schnitzel with noodles.
Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses and blue satin sashes. Snowflakes that stay on your nose and eyelashes. Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Then I don't feel so bad. Girls in white dresses, blue satin sashes, snowflakes on my Cadena SER. La radio.